La verdad que hablar sobre qué es lo que representa, si es que representa la corrupción, una amenaza a la democracia y al bienestar social en países como el nuestro, tal como lo ha dicho la señora Pavel y el señor embajador, ambos, también el señor de la Unión Europea, es quizá, digamos, un lugar común, ¿no? Todo el mundo entiende que es así, ¿no? La evidencia empírica nos muestra que es así, de manera indiscutible, ¿no? Sin embargo, quizá ahí hay un par de preguntas correlacionadas sobre las cuales quisiera también conversar con ustedes, ¿no? ¿Representa la corrupción una amenaza a la democracia y el bienestar social? Sí, pero cualquier tipo de corrupción. Esa amenaza es cualquier tipo de amenaza. Y quizá una pregunta última es, bueno, ¿y qué podemos hacer desde una entidad de fiscalización superior como la Contraloría General de la República frente a esa situación? ¿No? A mí siempre me han preguntado, de hecho ustedes, algunos de ustedes que me conocen saben que viajo mucho, ¿no? O sea, yo viajo a las provincias y a las regiones, que es donde se presentan los mayores problemas de conducta funcional y de corrupción en el Perú. Y justo estaba volando a Loreto, ¿no? Nuestra Amazonía, y siempre me hacen esa pregunta. Entonces un señor que se sentó en el avión al costado mío me preguntó, ¿usted es el Contralor, no? Sí, le digo, ¿en qué lo puedo ayudar? Dijo, yo quiero saber dos cosas. ¿Cuánto han robado en la región de Loreto? Yo soy loretano, me decía. Quiero saber exactamente cuánto se ha perdido por corrupción. Pero además, ¿qué cosa hay que hacer para eliminarlo? ¿No? Y creo que esas respuestas tienen mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido exactamente por corrupción? Eso no lo sabe nadie. Nadie lo ha sabido y nunca nadie lo va a saber, ¿no? En ningún territorio, en ninguna jurisdicción. Porque la naturaleza del acto corrupto es un acto opaco, no transparente. Y por tanto la coima no deja factura, no podemos llevar una contabilidad. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que en una de sus publicaciones hace como un quinquenio se pierden 1.5 trillones de dólares en sobornos en el mundo, no es que tiene la lista de todos los sobornos, todos los sobornados, las obras, los países, los presidentes, no. Es simplemente una aproximación cuantitativa, pero que es de fundamental importancia porque nos revela el orden de magnitud de cuál es este problema tan grande que socava sin duda alguna los problemas, la institucionalidad y por tanto afecta directamente la democracia y el bienestar. Pero junto con eso, entendiendo eso, y los problemas de corrupción en el Perú que son muy grandes, se pierde, en el año 2019 se perdieron más de casi 15 puntos porcentuales de toda la ejecución del presupuesto público nacional, situación que ha bajado un poco en el año 2020 de la pandemia, estamos en 12.6, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Que quizás podríamos conversar después, pero al igual que eso, entender eso también implica comprender de que, al menos yo creo eso, no es posible eliminar la corrupción, tal como se ha mencionado. El acto corrupto es en última instancia un acto personal. Y eso tiene que ver, como todos sabemos, pues, con los valores, los principios, la forma de actuar y de pensar de las personas. Siempre van a haber personas malas, siempre van a haber personas que tienen poderes y se inclinan al lado oscuro, ¿no? Pero el punto no es ese, ¿no? El punto es, hay corrupción en todos lados. Hay corrupción en la República Checa, hay corrupción en los países desarrollados, teníamos corrupción en el incanato. Pero lo que tenemos en esos casos, en el sector privado, en los propios países desarrollados, no es una corrupción de la naturaleza que tenemos aquí. Son casos de corrupción aislados que el propio sistema es capaz de contener. Y por tanto el Estado funciona y entonces los detecta, los investiga, los sanciona y no se convierten en un problema público fundamental, como es en nuestro país. Cuando la corrupción se convierte en un problema público fundamental, deteriora dramáticamente los sistemas democráticos, ¿no? Y justamente la tarea del Estado es evitar que eso pase. Porque no es cualquier tipo de amenaza, ¿no? Es una amenaza no solamente grave y significativa, sino que es un proceso vicioso, ¿no? O sea, la corrupción reduce el bienestar, claro, por varios efectos, ¿no? El primero, el más obvio, es, bueno, si tenemos el presupuesto público para hacer las obras, para que haya colegios, que haya hospitales, que funcionen, que presten servicios de salud, etcétera, 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 y disculpando la expresión, se roban la plata, entonces obviamente la prestación, la provisión de bienes, prestación de servicios va a ser mucho menor en calidad y en cantidad porque no va a alcanzar la plata. Pero además,
hay otro efecto muy importante que está relacionado a este tipo o magnitud, digamos, de corrupción, de tipo de corrupción mucho más sistémica, ¿no? En la cual ya no es solamente un acto corrupto entre digámoslo así, típicamente en la contratación de una obra, entre el gestor público, que hay un conjunto de gestores públicos, y el contratista, ¿no? Sino que los problemas de corrupción que tenemos aquí en el Perú, al ser de naturaleza sistémica y haber penetrado hasta el vértice del poder en el Estado, lo que tenemos es organizaciones y redes que se organizan, donde la mega corrupción no es mega porque es grande, es mega porque es compleja. Y por lo tanto ya no solamente hay actores, burócratas, funcionarios públicos y contratistas, sino hay de por medio jueces, fiscales, árbitros, banqueros, políticos, en una red muy compleja, ¿no? Y por lo tanto, entender eso significa también ser conscientes de que ese es un mecanismo de retroalimentación. O sea, mientras más corrupción hay, menos bienestar social hay, no solamente por lo que hemos conversado, sino también por los efectos sociales. La corrupción es tremendamente inequitativa, genera muchísima desigualdad, profundiza las desigualdades en el Perú. Porque el que no haya servicios públicos, ¿no? Eso no le afecta a los más favorecidos en nuestra sociedad, ¿no? Seguramente nuestros hijos nunca han pisado un hospital, mis hijos nunca han pisado un hospital, nunca han pisado un colegio público, ¿no? Sin embargo, por tanto, que se roben la plata y que los hospitales no funcionan, y que no hay oxígeno y que no pueda tener vacunas oportunamente, eso no les ha afectado, ¿no? Sin embargo, eso a los más pobres los afecta más. Entonces, no solamente hay un efecto en el bienestar social por la poca provisión de bienes y servicios públicos, que como bien ha dicho el señor embajador, ese nexo termina en la realización de los derechos ciudadanos que todos nosotros tenemos que tener. O sea, la provisión de servicios públicos está directamente relacionado al goce de muchos de los derechos que todos los ciudadanos, de acuerdo a nuestra Carta Magna, tenemos que tener. Esa también es otra de las razones, abriendo el paréntesis, de por qué el tema de tener buenos funcionarios públicos es tan importante. Porque esos son los funcionarios públicos que son capaces, a lo largo de la cadena de producción del Estado, que toman decisiones y se generan esa producción de bienes y servicios que determinen los derechos. Por eso esa discusión que ha habido durante los últimos tiempos, producto de los nombramientos que ha hecho el gobierno sin respetar los perfiles, es de suma importancia. No es una formalidad solamente administrativa, tiene muchas consecuencias a mediano y largo plazo. Pero cerrando ese paréntesis, les decía, pero además hay efectos no solamente económicos, micro, como lo estamos conversando, sino que además también hay un problema más macro, un problema de eficiencia muy grande. Porque en la medida que las empresas, los empresarios, ¿no?, entienden de que es más fácil, en lugar de tener una competencia justa, ¿no?, ganar una adjudicación de una buena pro porque sobornan al funcionario, en el agregado lo que vamos a tener es una enorme pérdida de la productividad total de los factores en la economía y una reducción muy significativa del crecimiento del Producto Bruto Potencial. ¿Por qué? Porque para yo ganar en una competencia justa, tengo que ser más eficiente que mis competidores. Y no puedo hacer eso si no innovo, si no invierto. Pero si me doy cuenta que en lugar de hacer todo eso es más fácil, más barato, coimear a toda la cadena, porque no es un funcionario, sino a toda la cadena a lo largo del proceso administrativo, entonces, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a innovar? Y entonces tienes un sector privado, ¿no?, que es bastante ineficiente y que no puede competir con el resto de los sectores privados en una competencia internacional en el marco de la globalización, porque no le da la talla, ¿no? No se ha esforzado lo suficiente para poder tener la talla necesaria para poder competir internacionalmente. Pero ciertamente los efectos de la corrupción más nefastos están en el lado político, ¿no?, en ese deterioro de la confianza que tienen los ciudadanos, que tienen en sus instituciones, en sus autoridades. Entonces está clarísimo que la corrupción afecta necesariamente el Estado de Derecho, afecta el sistema democrático, afecta el bienestar. Pero a la vez, esa reducción o debilidad del sistema que genera la corrupción hace que haya más corrupción. Porque la debilitación de las instituciones públicas, la debilitación de los controles,
la debilidad de nuestro sistema democrático y nuestro Estado constitucional de derecho, producto de la corrupción sistémica que tenemos, hace que haya más corrupción, porque se rompen los equilibrios de poderes, se rompen los pesos y contrapesos, se rompe la institucionalidad, el sistema de justicia ya no es tan justo ni imparcial y por lo tanto eso genera más corrupción. Entonces, no es cualquier amenaza, ¿no? Tampoco es cualquier tipo de corrupción. Y frente a eso, ¿qué cosas podríamos hacer en la Contraloría? Yo siempre he creído que para luchar de manera sostenible contra la corrupción en nuestro país, que tiene estas características, ¿no? Es decir, no estamos hablando ya de casos aislados, de que hay soborno en una licitación, en una obra, en otra obra, sino que se empiezan a generar una serie de redes y una serie de organizaciones. Hay como 5 reformas que se tienen que hacer. La del control que se está haciendo es una, pero absolutamente insuficiente, ¿no? Porque, ¿qué cosa hace el control? ¿No? En nuestro caso, hacemos informes. Revelamos cuál es la situación. Pero hasta hace recién, muy poquito, del 21 de julio, no podíamos sancionar a nadie, ni siquiera administrativamente a un funcionario público que cometía un acto irregular. Porque eso es una cosa interesante, ¿no? Si hay un acto corrupto, ¿no? Si hay un acto corrupto, ese acto corrupto genera pérdida. Pero ese acto corrupto que puede tener una responsabilidad penal nace de una irregularidad administrativa en el Estado. Porque si no cometen la irregularidad administrativa, no van a pasar al tema penal. ¿Eso qué quiere decir? Que ese funcionario tiene que ser sancionado en la vía penal, ciertamente, por el sistema de justicia. Pero también debería ser sancionado en la vía administrativa, debería ser extirpado con el cáncer del sector público para que no siga haciendo daños. Pero además, ese acto corrupto genera pérdida. Pero cuando este funcionario toma malas decisiones, inmotivadamente, haciendo un uso abusivo, digamos, de su discrecionalidad, que en realidad se torna en una arbitrariedad, decide mal. Puede ser que no ha robado, pero igual genera pérdida. Fíjense que son 2 realidades totalmente distintas, pero el resultado es el mismo, cuantificable. Miles de millones de soles que se dan en todo a lo largo de la administración. Cambian las autoridades políticas y vuela gran parte de esos procesos decisionales. Y cada vez hay una curva de aprendizaje cada vez más larga, ¿no? Y por otro lado, en nuestro sistema de justicia tampoco funciona bien. La justicia tarda demasiado. Entonces, en esas circunstancias, el valor público que genera solamente hacer control posterior es muy reducido. Es por eso que el nuevo enfoque del control para luchar contra esta problemática de la corrupción trata de lograr un sistema de control moderno que sea capaz de prevenir, de detectar, de investigar y de sancionar. ¿Cómo prevenir? A través de este modelo de control concurrente. Es decir, hay un acompañamiento de los funcionarios de la Contraloría, ¿no? Eso implica obviamente que la Contraloría tiene que crecer, pues estamos más ingenieros, más médicos, más abogados, etcétera, que permitan acompañar al sector público. Como una medida transitoria, como he dicho yo. Yo creaba el control concurrente para que lleve unos 10 años, dándole espacio a que el resto de las reformas en el Estado prosperen. Ojalá que no me equivoque, aunque como siempre todos me han dicho, ya el control concurrente lo has creado para que viva por siempre, porque aquí en el Perú todo lo temporal se hace permanente, ¿no? Porque ¿qué es el control concurrente? Es los ingenieros de la Contraloría van y acompañan al proceso de construcción de una obra de principio a fin. Y van alertando, motivando, dando información a la ciudadanía para que ejerza su control social al momento de publicar los informes. Y la ciudadanía se activa, ¿no? Entonces, la ciudadanía es nuestro gran aliado. El control social es hoy en día el mejor aliado del control gubernamental en el Perú. Tenemos un programa muy simpático, que ha sido hasta reconocido y premiado internacionalmente, que se hemos creado el programa de Monitores Ciudadanos de Control. O sea, tengo 16.000 seres humanos, ciudadanos peruanos, que nos ayudan en el marco de un gran programa de voluntariado a controlar. Pero claro, para controlar tienes que querer, pero también tienes que saber. Y normalmente el ciudadano no sabe lo necesario, entonces lo vamos a capacitar. Es por eso que este programa capacita a los ciudadanos, los acredita, y en el marco de un gran programa de voluntariado, ellos nos ayudan a hacer muchas de las acciones de control. Son como nuestros auditores junior, ¿no? Pero además está el tema, esta lógica preventiva. Pero por otro lado, tenemos que mejorar nuestras capacidades de detección.
Es por eso de que y hoy en día, sobre todo, muchos de los problemas de corrupción a nivel mega, en realidad a nivel complejo, están directamente relacionados con los conflictos de interés, con la captura de las políticas públicas. Y es por eso de que ahora la Contraloría da un paso muy importante, gracias al apoyo del Congreso, está absorbido todo el tema de las declaraciones juradas de intereses, junto con las declaraciones juradas de bienes. Ahora la Contraloría ya tiene la posibilidad de levantar el secreto bancario tributario bursátil de los funcionarios públicos. Entonces, de esa manera, vamos a pasar de un proceso de auditar las contrataciones, que es lo que siempre ha hecho la Contraloría de Perú, a auditar un poco más los negocios misionarios, pero a pasar de ahí a auditar a las personas. Porque al final el dinero mal habido de la corrupción, la pérdida, se traduce en algo. Entonces, a veces es más fácil, mucho más efectivo, en una adecuada coordinación con el resto del ecosistema de control, compuesto por la Fiscalía, la Procuraduría, etc., trazar el dinero y establecer desbalances patrimoniales que tratar de mirar en el propio expediente administrativo dónde ha estado la corrupción. Se han mejorado también los procesos de investigación, ¿no? Con procesos mucho más céleres, respetando el debido procedimiento, etc. Y ahora que tenemos la capacidad sancionadora. Así que, en ese sentido, yo creo que, digamos, a partir del próximo año, ¿no? Una cosa muy importante que se ha mencionado, que es la percepción pública. Porque más importante incluso que la corrupción misma es la impunidad que siente la gente. Que no pasa nada, que todos intervenimos, la Contraloría hace sus informes, la Fiscalía hace sus operativos, pero la gente quiere ver a la gente presa. Entonces nunca llegamos al impacto final, al resultado final, siempre nos quedamos en los eslabones intermedios de esa cadena de valor. Yo creo sinceramente de que en el Perú se han dado pasos muy importantes, pero ciertamente el tema del control, aunque tengo que reconocer que va más lento de lo que yo hubiera esperado, ¿no? Yo hice un programa de reforma 3 años, ¿no? Va a ganar como 5, claro, uno de ellos es un año por el COVID también, pero va avanzando. Pero no podemos decir lo mismo de las otras 4 grandes reformas sin las cuales la lucha contra la corrupción, desde la Contraloría, desde una entidad de fiscalización superior, puede tener un impacto final, ¿no? Que es, necesitamos reformar la justicia. Se necesita continuar con la reforma política, particularmente el tema de la transparencia del financiamiento público de las campañas electorales. Se necesita sin duda alguna la reforma del servicio civil. Si no tenemos gente calificada, de carrera, meritocrática, bien pagada, etc., es muy complicado. Y sin duda alguna, tal como se ha mencionado aquí, como aquí estamos absolutamente de acuerdo, se necesita una profunda reforma de la calidad regulatoria y de la simplificación administrativa. Hay un montón de trámites, un montón de normas que no sirven absolutamente para nada desde la perspectiva de la generación de valor. Lo único que hacen es entorpecer el proceso. Y en ese entorpecimiento generan espacio para la corrupción. Porque en el momento que yo creo un trámite, le doy el poder a ese funcionario público para que haga algo. Más trámites, más distribuye el poder. Y por tanto hay más espacio para que haya corrupción. Por eso las 5 reformas en el Perú, a nuestro juicio, son fundamentales. Y desde la Contraloría estamos tratando de hacer lo posible, en el marco de nuestras competencias, de encargarnos de la primera, pero tratar de coadyuvar a que las otras se puedan hacer. Aunque claro, eso es muy complejo, porque se necesita una serie de liderazgos políticos muy importantes, no siempre existentes, para poder llevar adelante estas otras 4 reformas, ¿no? Entonces, ya para terminar y no cansarnos más, está clarísimo, creo que la corrupción representa una amenaza a la democracia y al bienestar social, pero se puede luchar contra ella, ¿no? No es un proceso fácil, es un proceso a mediano y largo plazo, dando tiempo a que también hay un cambio cultural. Porque hasta que al peruano le parezca ser vivo, ¿no? Cruzarse la luz roja o saltarse la cola y que no lo vean y que etcétera, etcétera, al final ahí está el germen de la corrupción mega que después se traduce en los problemas de esta amenaza a nuestro sistema democrático y al bienestar social. Yo les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir estas reflexiones con ustedes y quedamos atentos a cualquier comentario que puedan hacer. Muchísimas gracias.